Taller 2 de Inmunología sobre anticuerpos, recombinación somática, cambio de clase de inmunoglobulinas e hipermutación somática. Este es un anticuerpo, una molécula cuya función es reconocer antígenos específicos y unirse a ellos para después favorecer a la digestión de estos antígenos unidos a otros componentes del sistema inmunitario. Los anticuerpos están construidos a partir de dos cadenas pesadas denominadas cadenas H y dos cadenas ligeras denominadas cadenas L, todas ensambladas en una estructura muy similar a lo que es una letra Y. Cada brazo de lo que es la letra Y está formado por una cadena ligera unida por un enlace disulfuro a la parte aminoterminal de su correspondiente cadena pesada. A su vez, el cuerpo de la Y está formado netamente por la parte carboxilo terminal de las dos cadenas pesadas, unidas entre sí por un enlace disulfuro. En los anticuerpos podemos identificar dos regiones: la región variable, que se caracteriza por tener una secuencia de aminoácidos que varía mucho, y la región constante, cuya variación de aminoácidos es limitada. Cada región está caracterizada por dominios, en los cuales destaca los dominios de la región variable, debido a que aquí se concentran en dos tipos de regiones: la región hipervariable, o también denominada región de complementariedad, y la región marco, que flanquea a cada región hipervariable. En cuanto a la producción de anticuerpos monoclonales, debemos saber que existen dos métodos, uno tradicional y uno moderno. En cuanto al tradicional, consiste en inmunizar animales con antígeno apropiado y luego elaborar sueros inmunizantes con su sangre. Por otro lado, el moderno difiere de este, ya que este no requiere de un antígeno purificado. Como vemos en la imagen, se aíslan linfocitos B de animales inmunizados, luego se inmortalizan con fusión con célula tumoral para formar líneas celulares de hibridoma. Estas se multiplican y producen anticuerpos por un lapso indefinido. El cultivo se lo va a realizar en presencia de fármacos que destruyen las células de mieloma, pero permiten la proliferación de las células de hibridoma. Las células que cumplen con las características que se desean se clonan para formar un cultivo heterogéneo, como vemos en la imagen de la izquierda. Una característica importante es que los mielomas no presentan cadenas pesadas y ligeras, lo que provoca que solo expresen el anticuerpo elaborado por el linfocito. En cuanto a la utilidad, estos hibridomas sustituyeron a los sueros inmunizantes en varios ensayos clínicos y permitieron la identificación de proteínas de superficie del sistema inmune, como es la CD4 y CD8. En cuanto al citómetro de flujo, este permite analizar poblaciones celulares en sangre periférica. También detecta alteraciones causadas por enfermedad. Y aquí tenemos la inmunoglobulina intravenosa, que es un anticuerpo terapéutico utilizado en personas que carecen de linfocitos B y por ende no producen estos anticuerpos. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, estos son empleados también para el tratamiento y diagnóstico. Tenemos 4 tipos, como vemos en la imagen. El tipo murino es específico para el antígeno CD3 y es utilizado para prevenir el rechazo de riñones trasplantados. Este puede usarse solo una vez debido a la producción de anticuerpos que disminuyen el efecto terapéutico y aumentan la posibilidad de efectos adversos. El quimérico se combinan regiones V murinas con regiones C humanas y es específico para CD20. Humanizado. Producen un anticuerpo en donde solo las regiones CDR son de origen murino y el resto es humano. Por ejemplo, el omalizumab es específico para IgE, que se estudia como tratamiento para el asma alérgico. Por último tenemos el humano, que tenemos aquí el ejemplo de alamumab. Es un anticuerpo 100% humano específico para la citocina inflamatoria interferón alfa y se usa para el tratamiento de la artritis reumatoide. La secuencia de DNA que codifica una región V se ensambla a partir de 2 o 3 segmentos génicos. Aquí tenemos que el locus de la cadena pesada está en el cromosoma 14, el locus de la cadena ligera, kappa, está en el cromosoma 2 y el locus de la cadena lambda está en el cromosoma 22. Para la región V de la cadena ligera hay segmentos génicos variables V y de unión J. En la cadena pesada tenemos los mismos, solo que se incluye el segmento génico de diversidad D.
En el desarrollo de linfocitos B ocurre un proceso llamado recombinación somática, donde los segmentos V, D y J se cortan y reempalman por recombinación de DNA, formando una secuencia de DNA que codifica la región V de una cadena de inmunoglobulina. En las cadenas ligeras hay una combinación entre el segmento V y J. En el caso de las cadenas pesadas, la primera recombinación une D y J, y la segunda combina este segmento DJ con V. Así se genera diversidad en las regiones V de las inmunoglobulinas. Este proceso es dirigido por las secuencias de señal de recombinación o también llamadas RSS. Su deber también es asegurar que los segmentos génicos se unan en el orden correcto. Para recombinar los segmentos también se necesita de una serie de enzimas llamada recombinasa VDJ, y vale recalcar que dos de las proteínas componentes se elaboran únicamente en los linfocitos y son especificadas por genes de recombinación-activación, llamados RAG1 y RAG2. El proceso de recombinación iniciado por el complejo RAG en el linfocito en desarrollo introduce cambios en la secuencia de nucleótidos y añade nucleótidos al azar en las uniones de codificación, llamados nucleótidos P. Asimismo, la enzima TDT agrega nucleótidos al azar, lo que da una diversidad adicional. En cuanto a los linfocitos B vírgenes, al no encontrar antígeno aún, tienen la capacidad de expresar IgM e IgD en sus superficies. Estos son los únicos isotipos de inmunoglobulinas que pueden producirse de manera simultánea en un linfocito B, y esto es posible gracias al empalme alterno de mRNA. Cada linfocito B produce inmunoglobulina de una sola especificidad antigénica. El proceso de exclusión alélica de los linfocitos B en desarrollo garantiza que cada célula produzca inmunoglobulinas de una sola especificidad. Aunque cada célula tiene 2 alelos por cada locus de cadena pesada y ligera, solo un alelo de cada uno se reordena para producir genes funcionales. La combinación aleatoria de las cadenas pesadas y ligeras contribuye significativamente a la diversidad total de las inmunoglobulinas. Además, la selección clonal asegura la especificidad del anticuerpo contra el patógeno invasor, lo que explica por qué las vacunas protegen contra enfermedades específicas. La inmunoglobulina se produce primero en una forma unida a membrana presente en la superficie del linfocito B. Las cadenas pesadas de IgM e IgD tienen una secuencia hidrófoba cercana al extremo carboxilo terminal que les permite unirse a la membrana celular. Para llegar a la superficie celular, necesitan unirse a las proteínas transmembrana Ig-alfa y Ig-beta. El complejo formado por IgM, Ig-alfa e Ig-beta es el receptor para el antígeno de los linfocitos B vírgenes. Las porciones citoplasmáticas de la cadena pesada de la inmunoglobulina son muy cortas y no participan en la señalización intracelular. En cambio, las colas citoplasmáticas de Ig-alfa y Ig-beta contienen motivos de aminoácidos que se unen a proteínas de señalización intracelular y llevan a cabo estas funciones. Los anticuerpos secretorios se producen por un patrón alterno de procesamiento de ARN de cadena pesada. Se generan dos tipos de inmunoglobulinas durante la maduración de los linfocitos B, una que se une a la membrana celular y otra que se secreta. La diferencia entre ellas es determinada por diferentes patrones de empalme y procesamiento del mismo transcrito de ARN primario. La comparación de los patrones de empalme alternativos que generan el IgM secretada y unida a la membrana se presenta en la imagen. El patrón de empalme que produce la cadena NEU secretora es el más sencillo, mientras que para producir mRNA que codifica la cadena NEU asociada a membrana se utiliza un patrón de empalme alternativo en el exón que codifica al cuarto dominio de la región C. Las secuencias reordenadas de la región V se diversifican aún más por hipermutación somática. Durante la hipermutación somática en los linfocitos B se introducen mutaciones en las regiones V de los genes de inmunoglobulinas, lo que aumenta su afinidad por el antígeno. La enzima AID es responsable de este proceso, que se produce en las posiciones de la CDR que forman el sitio de unión al antígeno. La maduración de la afinidad es un proceso evolutivo en el que las inmunoglobulinas variantes se seleccionan por su mejor capacidad de unión al antígeno, lo que es importante para seguir el ritmo de la evolución de los patógenos. El cambio de isotipo se realiza por recombinación dentro del grupo de genes C, la cual desciende el gen C expresado y coloca uno distinto en yuxtaposición con la secuencia de la región V ensamblada. Flanqueando el lado 5' de cada gen, con excepción del gen delta, hay secuencias altamente repetitivas que median la recombinación. Se denominan secuencias de cambio o regiones de cambio. El primer paso es el inicio de la transcripción del gen para la región C, al cual cambiará la célula, en este caso C-gamma 1, y su región de cambio flanqueante S-gamma 1.
Entonces, la enzima AIDA ataca las citocinas en las regiones de cambio S-mu1 y S-gamma1 para desaminarlas a uracilo. A continuación, la enzima uracilo DNA glicosilasa UNG elimina el uracilo, dejando un nucleótido deficiente en una base. Una endonucleasa específica APE1 escinde entonces este nucleótido a básico, lo cual deja una muesca en la cadena de DNA. Las 5 clases de inmunoglobulinas humanas son IgA, IgD, IgE, IgG e IgM. IgG se divide en 4 subclases, IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4, que se enumeran en orden decreciente de abundancia relativa en el plasma, siendo IgG1 la más abundante. IgA se divide en 2 subclases, IgA1 e IgA2. Las cadenas pesadas de las subclases de IgA humana se designan alfa-1 y alfa-2, y las cadenas pesadas de las subclases de la IgG humana, gamma-1, gamma-2, gamma-3 y gamma-4. La IgA monomérica es producida por células plasmáticas en ganglios linfáticos, vaso y médula ósea, y se secreta en el torrente sanguíneo. La IgA también puede producirse como un dímero constituido por 2 monómeros unidos por una cadena J idéntica a la propia de la IgM pentamérica. La IgA dimérica se produce principalmente en los tejidos linfáticos subyacentes de superficies mucosas y es el anticuerpo que se secreta en la luz intestinal. También es el principal anticuerpo en otras secreciones como la leche, saliva, sudor y lágrima. Para la IgG, las ventajas de una bisagra flexible se contrarrestan por la susceptibilidad de esta parte, ligeramente doblada de la cadena pesada a la escisión proteolítica, que compromete la función de la IgG al separar Fc de Fas. IgG1 es la más abundante y versátil de las 4 subclases y es intermedia en cuanto a la flexibilidad, susceptibilidad a proteólisis y capacidad para activar el complemento. IgG2 se elabora de forma preferencial contra antígenos de carbohidratos altamente repetitivos de superficies microbianas que exigen menos flexibilidad del anticuerpo. La bisagra larga confiere a IgG3 más flexibilidad para unirse a los antígenos y también hace que Fc sea más accesible para unirse a C1. IgG4 es funcionalmente monovalente y solo puede obstaculizar a los patógenos mediante un mecanismo de neutralización. Estas propiedades hacen que IgG4 tenga efectos antiinflamatorios. En individuos alérgicos, las concentraciones de IgG4 están elevadas con frecuencia, así como la de IgE. Cuando IgG4 se une a un alérgeno, puede bloquear la unión de IgE y también puede reducir la gravedad de la reacción alérgica. Así, la función de IgG4 parece ser aplacar la respuesta inmunitaria. Muchas gracias por su atención.